Shalom, Boker Tov, bienvenidos, bienvenidas a la dosis diaria, como cada sábado, en esta hermosa mañana 19 de noviembre. Pónganse cómodos, traigan su cafecito, su pan, vayan por su libreta, por su Biblia, porque hoy vamos a estudiar un tema titulado El Tevilá. En lo que ustedes van por sus cosas y en lo que se preparan, vamos a hacer nuestra oración de todos los viernes para comenzar con la administración del día de hoy. Boker Tov Melech Haolam. Toda Rabá Yahshua HaMashiach por permitirnos estar en esta hermosa mañana en tu presencia. Toda Rabá por la bendición de la vida y por permitirnos reunirnos nuevamente para estudiar tu bendita palabra, para hacer tu bendita voluntad y para aprender más acerca de tu voluntad, Abacadosh, para llevarla por obra y ser de esta manera agradables ante tu presencia. Te pedimos que en esta hermosa mañana sujetes y ates todos los hombres fuertes y demonios para que ningún espíritu inmundo interrumpa esa administración y sea solamente tu bendito Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, el que nos ministre y el que nos hable y nos muestre en qué consiste el Tevilá que tú le has ordenado a tus siervos. Sea exaltado tu Shem Gadol en esta hermosa mañana, Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach, en todos los hogares de las familias que estén viendo esta transmisión, y aún nazcan más almas, Abba, alrededor del mundo, para cabot de tu nombre. Exaltado seas por siempre y para siempre, Elohim de los Shamayim, por los siglos de los siglos, Adonai, toda Rabá. Omein, Beomein. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, titulado Tevilá. ¿Qué es el Tevilá? Tevilá significa inmersión en agua. Si quieres saber cómo se escribe, lo puedes ver en la descripción. Prácticamente como suena, con una H al final, Tevilá. Es una inmersión en agua. Eso quiere decir que nos sumergimos en el agua. A lo mejor tú lo conociste como bautismo. Lo correcto no es bautismo, porque la palabra bautismo proviene de un sacerdote religioso que ni siquiera era hebreo, sino católico, y se llamaba Baptiste. Entonces el nombre proviene de esa persona y no tiene nada que ver con el Tevilá. Vamos al libro de Hechos. Abran su Biblia, por favor, en Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, verso 38. Espero que ya lo tengan. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. ¿Por qué es importante que el Tevilá se haga en el nombre de Yahshua HaMashiach?
Recordemos en el tema anterior, en los temas de la liberación demoníaca, que hablamos de la importancia y el gran poder que tiene mencionar el nombre correcto del Mesías de Israel. Es muy importante hacerlo en el nombre que es sobre todo nombre, por eso es el nombre sobre todo nombre, porque tiene autoridad sobre todas las personas y sobre todos los espíritus que existen. Bueno, ahorita vamos a platicar, en un momento más vamos a platicar de esto. Vamos a ver primero que antes dice aquí, dice en el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, etc. ¿De acuerdo? Primero dice arrepentíos. Entonces, para hacer el Tevilá, primero hay que haber hecho ya un genuino arrepentimiento, vivir una vida libre de pecado. En este caso, bueno, también es recomendable ya haber hecho la liberación demoníaca. Y entonces estás listo para hacer el Tevilá. ¿De acuerdo? Esas tres cosas antes. Por supuesto que también incluye el hacer la liberación, sacar todos los anatemas de tu casa. Y entonces puedes hacer el Tevilá. ¿De acuerdo? Porque ahorita vamos a ver en qué consiste hacer el Tevilá. Es un compromiso hacer la inmersión en agua, pero por esta razón, como lo vimos en la liberación demoníaca, nosotros no podemos comprometernos con el Todopoderoso si no somos libres, porque hay ataduras que nos impiden acercarnos a Él. Por muy disciplinados que seamos, recordemos del tema de la liberación, que ningún ser humano puede someter al enemigo ni a ningún demonio porque son más fuertes que uno. Entonces no podemos sujetar a los hombres fuertes y demonios en nuestros nombres. Tiene que ser en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach porque tiene mucho poder su nombre. Entonces, después de haber hecho el arrepentimiento, después de vivir en Kedusha, en santidad, y de haber hecho la liberación demoníaca, estamos listos entonces para hacer el Tevilá. Primero debe hacerse un genuino arrepentimiento y una vez que su vida está en orden, se puede recibir el Tevilá, porque entonces ya somos conscientes del compromiso que vamos a hacer. Y entonces ya podemos tomar nosotros la decisión de apartar nuestras vidas completamente para el Todopoderoso. Shalom, Shalom, Alondra Ruiz, bienvenida. Ponte cómoda, vamos a estudiar, como cada sábado, como cada Shabbat, la bendita instrucción del Todopoderoso Yahweh Sebaot, Rey del Universo. ¿De acuerdo? Vamos a ir al libro de Proverbios 28:13, por favor. Proverbios 28:13. Espero que ya lo tengan. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará compasión. Entonces, no debemos de tratar de ocultar nuestros pecados, porque no se puede, es imposible. Es como, es algo similar a lo que hizo Adán, o trató de hacer Adán en el Génesis, cuando descubrieron él y Eva que estaban desnudos, se pusieron unas hojas para cubrirse,
Y después, como habían cometido el pecado de la desobediencia, quisieron esconderse del Todopoderoso, pero ¿cómo podría Adán y Eva esconderse del que todo lo ve? Entonces, ahí nos damos cuenta de que ya el enemigo les estaba aconsejando lo que debían de hacer. Entonces, cometemos locuras como esa. Así es de que nosotros no tenemos por qué encubrir nuestros pecados. No podemos, para empezar, pero no debemos tratar de encubrirlos. El Todopoderoso es grande en compasión. Él sabe entendernos, conoce la vida del ser humano. Él mismo vino para saber qué es lo que implica ser un ser humano. Él mismo vino en carne y lo vivió. Y vivió la tentación. Recordemos que Yahshua HaMashiach estuvo en el desierto durante 40 días. Él nos conoce. Él conoce nuestros corazones. Incluso nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, seamos honestos. Si has cometido algún pecado, si has hecho algún mal, confiésalo. Ponte a cuentas con el Eterno, pide perdón. Y quizás el Todopoderoso tenga compasión de ti y te perdone. Y sobre todo, comprométete a no volver a pecar. Que estas experiencias de haber cometido pecado y de haber estado lejos del Todopoderoso, de haber perdido la paz que tenías, te acerque al Todopoderoso y te haga tener un motivo más para no alejarte de Él. Que no necesites volver a cometer otro pecado, sino que te baste con recordar lo mal que se siente estar sin el Todopoderoso para que decidas no volver a apartarte nunca jamás de Él. Entonces, si confiesas tus pecados y te apartas de ellos, alcanzarás compasión. Pero si hay algún pecado que no has confesado, no vas a poder avanzar. Es decir, quizás vayas para aquí, para allá, a otra ciudad, te mudes, conozcas gente nueva, busques trabajo en muchos lugares, lleves solicitudes, te esfuerces, pero si llevas tu pecado a todos lados donde tú vas, es como si dieras vueltas en círculos. Porque físicamente nos podemos mover a muchos lugares, pero espiritualmente no estamos avanzando en la dirección correcta, no estamos prosperando. Entonces es importante vivir libre de pecado para poder tener mayor entendimiento y mayor libertad. Vamos a la cita de Mateo 28:19, por favor. Me da mucho gusto a Londra que se conecte en esta hermosa mañana. Saludos a Vianney, que vi que también ya se conectó. Y pues vamos a estudiar nosotros la palabra para después compartirla, porque recordemos que en algún momento va a haber almas que necesiten de nuestra ayuda y nosotros vamos a tener que saber cómo ministrarles, cómo hablarles, porque somos pueblo de Israel. Y lo que le comentaba a Londra es que como pueblo de Israel, el Todopoderoso nos ha hecho reyes y Kohanim. Y parte de las cosas que hacían los Kohanim no era nada más el sacrificio por el perdón de pecados, no era nada más los sacrificios de Shalom, también era ministrar la palabra. Entonces, si todos somos reyes y Kohanim, a nosotros también nos toca
enseñar y ministrar. Quizás no en un ministerio, porque eso lo decide el Todopoderoso, Él es quien decide cómo nos va a usar a nosotros. Nosotros tenemos que ser siervos dispuestos a hacer su voluntad, y Él nos toma y nos lleva a algún lugar y nos lleva a otro lugar, o nos pone, en este caso, por ejemplo, a su servidor a través de Yahweh Sebaot. Más bien, a Yahweh Sebaot le sirvo a través de ustedes. Me puso aquí en estas transmisiones en vivo todos los sábados, y con mucho gusto lo hago. Y así a cada uno de nosotros nos va a llevar, quizás no en un ministerio, pero sí nos va a llevar con las personas apropiadas. Que de pronto nos encontramos a alguien que quiere saber por qué es que el día viernes para sábado no compramos y no vendemos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en nuestra casa? Nosotros tenemos que estar listos para hablarles a estas personas. Y recordemos que no seremos nosotros en ese momento, sino el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahweh, quien hable a través de nosotros y les ministre. Recordemos lo que vimos en el tema anterior, cómo es que Moisés decía: por favor, tú sabes que soy torpe de lengua, envía, ¿sí se acuerdan? Envía al que tú sabes que lo va a hacer bien. Y no le dijo Elohim, no le dijo Yahweh, le dijo: ¿quién dio al hombre la lengua? Entonces, si Él es el que habla a través de nosotros, no tenemos nada que temer, porque Él lo va a hacer correctamente. Tenemos razón al pensar que nosotros no podríamos, pero Él sí puede. Él sí puede hablar a través de nosotros y muchas más cosas. Así es de que hay que estudiar, hay que prepararnos, porque no sabemos en qué momento el Todopoderoso nos va a decir: ahora quiero que vayas y le hables a esta persona. O ahora quiero que vayas y hables en esta reunión, o hables en esta presentación, o te conectes a esta transmisión. No sabemos cómo el Todopoderoso nos va a usar, pero tenemos que estar nosotros dispuestos, listos, preparados. Tenemos que estar limpios en Kedushá, y tenemos que estar llenos del Ruach HaKodesh de Yahweh. Dice Mateo 28:19, no hay tres dioses, 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Omen, omen. Aquí dice que tenemos que hacer el Tevilá, porque recordamos que la palabra correcta no es bautizo, sino Tevilá, en el nombre del Abba, aquí dice del Hijo y del Espíritu Santo, pero esto no se refiere a que sean tres dioses como nos han hecho creer en la religión católica en este caso, que ya otras religiones también adoptaron esta creencia de que había tres dioses, pero no existen tres dioses, existe solamente uno solo. Sin embargo, pues vamos a ver esto importante. Dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer nuestra Tevilá en el nombre de Yahweh, Yahshua HaMashiach, y del Ruach HaKodesh. Entonces, estos tres, el Abba, el Hijo y el Ruach HaKodesh, y el Espíritu Santo, son uno mismo. Nosotros tenemos que hacer el Tevilá en estos tres nombres que son uno mismo. Confesar que creemos en el único.
El invento de Roma, que hace referencia a la Trinidad, en realidad es una copia de los dioses babilónicos Nimrod, Tamuz y Semiramis. En este caso, Nimrod era un dios pagano de Babilonia, Tamuz era su hijo, y Semiramis era la madre de Tamuz, la esposa de Nimrod. A Semiramis se le representaba con forma de paloma. Por eso es que aquí la Iglesia Católica, cuando sabemos que es romana, Roma adoptó creencias religiosas de Babilonia. Entonces, la Iglesia Católica lo que hizo fue, en vez de llamarle Tamuz, le llamó Jesús. En vez de decirle Semiramis, le llamó Espíritu Santo y le dio la misma forma de paloma. Y así es como se adoptó la Trinidad de dioses babilónicos a la religión católica. Así es de que esto pues fue agregado por la Iglesia Católica Romana. Vamos ahora a ver cómo el Todopoderoso Yahweh Sebaot es uno solo. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Les recomiendo que vean el video de Yahshua es Elohim, está en los videos de Radio Impacto y también lo pueden encontrar en el canal de YouTube Shalom 132, donde yo he estudiado la mayoría de estos temas que les he compartido. Ahí los pueden encontrar. ¿De acuerdo? Vamos a Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4 al 9. Dice Deuteronomio 6, verso 4: Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Solo hay uno. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está hablando de la Mesuzá, precisamente, y de el Ishma Israel. Entonces, el eterno Yahweh es uno. Por lo tanto, el Tevilá debe hacerse en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Nosotros decimos en el Tevilá: yo creo en Yahweh Sebaot, yo creo que Yahshua HaMashiach es Yahweh, y hacemos mención del Ruach HaKodesh. Esto lo vamos a ver al final, exactamente qué es lo que decimos a la hora de hacer el Tevilá. Sin embargo, hacemos mención de que Yahweh y Yahshua son el mismo. ¿De acuerdo? Y también el Ruach HaKodesh es Yahweh mismo. De esa manera es que Yahweh está en medio del pueblo de Israel, porque el Ruach HaKodesh habita en medio de los santos, de los Kedoshim. Por eso es que Yahweh Sebaot está en todos lados, porque Él es el mismo Ruach HaKodesh que habita en ti y en mí, que nos da entendimiento. Bueno, vamos a ver que ahora el Tevilá sirve para testificar dos cosas: arrepentimiento y obediencia a Elohim. Entonces, el Tevilá sirve para testificar que ya hicimos un genuino arrepentimiento,
y que estamos totalmente sometidos a la voluntad de Yahweh Sebaot, que estamos en completa obediencia a Elohim. Vamos ahora a Mateo capítulo 3, verso 11, por favor. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 3 y en el verso 11. Aquí está hablando Yohanan, el sumergidor, mal conocido como Juan el Bautista, y dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Ruach HaKodesh y fuego. Entonces, nosotros hacemos Tevila y el Todopoderoso nos llena de su Ruach HaKodesh. ¿De acuerdo? A esto es a lo que se refería Yohanan, el sumergidor, no el bautista. Vamos al libro de Hechos, por favor. Al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 35 al 38. Dice lo siguiente: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la vez orá las buenas nuevas de salvación de Yahshua, mal conocidas como Evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Yahshua HaMashiach es el Hijo de Elohim. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y vamos adelantito a Hechos 9:18, por favor. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue sumergido. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo que en este caso, tanto el eunuco como esta otra persona a la que se le cayeron las escamas de los ojos, hicieron el tevilá de inmediato, hicieron el tevilá sumergiéndose en el agua, reconociendo que Yahshua HaMashiach es el Hijo de Elohim, es Elohim, porque ya lo hemos platicado en otro momento. Ya hemos visto que en el tema de Yahshua es Elohim, que la referencia al Hijo es porque Yahshua HaMashiach proviene de una presencia mayor que está en los Shemayim. Entonces, por así decirlo, más bien exactamente así, es que la presencia de Yahweh Sebaot es el Padre, que es una presencia mayor que está en los Shemayim, y que no decidió no venir a la tierra por la sencilla razón de que Él es mucho más grande que el universo. El universo habita en el creador del universo, no al revés, sino toda la creación que hizo Yahweh Sebaot habita en Él. Las dimensiones, el tiempo y el espacio habitan en Yahweh Sebaot. Entonces, por esta razón es que Yahweh no podía venir, o decidió más bien no venir con toda su presencia al universo que Él creó, porque si dice la misma Biblia, dice el rey David, el Melech David: los cielos de los cielos no te pueden contener. O sea, ni siquiera los cielos que son
infinitos pueden contener la presencia de Yahweh Sebaot, pues cuánto más esta tierra que está en pecado y que es limitada. Por esta razón es que vino Yahshua HaMashiach, que es parte de la presencia de Yahweh, vino a la tierra. ¿De acuerdo? Entonces Yahshua HaMashiach se hizo un cuerpo de hombre y vino a la tierra. Y entonces Yahshua HaMashiach es la presencia menor que viene de la presencia mayor. Pero es el mismo Yahweh. Entonces Yahshua HaMashiach es Yahweh Sebaot viniendo a la tierra, por así decirlo, para ser más explícito. Bueno, en este caso, Saulo de Tarso, quien es Pablo, después de que recibe la vista de nuevo, porque recordemos que en el capítulo 9 dice que es la conversión de Saulo, es cuando Rab Shaul es convertido a Yahshua HaMashiach, porque él antes de recibir el Tevilá en el nombre de Yahshua HaMashiach era como los fariseos. De hecho estaba con los fariseos y perseguía a los mesiánicos, a los meshijim, a los creyentes en Yahshua HaMashiach. Entonces cuando Saulo, Rab Shaul o Pablo, como lo conozcas, se dirigía a Damasco para encontrarse con algunos de los discípulos de Yahshua HaMashiach para aprisionarlos con cartas firmadas por los principales Kohanim, mal traducido como sacerdotes, de aquella época, para llevarlos a encarcelar. En el camino, Rab Shaul tiene una visión, Yahshua HaMashiach le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Rab Shaul estaba persiguiendo a la Keilah, a los discípulos de Yahshua. La Keilah, la congregación de los santos, la Keilah, es el cuerpo de Yahshua HaMashiach. Entonces, Rab Shaul estaba persiguiendo a Yahshua HaMashiach. Por eso le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento pierde la vista y entonces Yahshua HaMashiach envía a Ananías para que haga oración por él y recobre la vista. Entonces aquí es cuando se le caen de los ojos como escamas, recupera la vista y lo primero que hace es hacer el Tevilá. Lo primero que hace es decir: yo creo que Yahshua es Yahweh, y hizo su Tevilá en el nombre que es sobre todo nombre. Y a partir de ahí se convierte en mesiánico y comienza a servirle a Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh Sebaot. Entonces, el Tevilá testifica dos cosas: arrepentimiento y obediencia a Elohim. Ahora, existe algo que se llama mikveh. Todos hacemos un mikveh de vez en cuando, porque ciertamente, aunque ya no cometemos pecado voluntario, sí cometemos pecado involuntario y tenemos que estar limpios para hacer la voluntad del Todopoderoso. Entonces, cada cierto tiempo hacemos un mikveh para estar limpios de pecado y de inmundicia. El mikveh se hace con agua, es parecido al Tevilá, pero no es el Tevilá. Y las mujeres principalmente hacen un mikveh durante el periodo de menstruación. Durante el periodo de menstruación las mujeres hacen este mikveh para estar limpias de
de toda inmundicia, de todo pecado, de todo mal, porque está escrito en el antiguo pacto que cuando una mujer está en menstruación pasa por este proceso de, de impureza, por así decirlo. Por eso es que está prohibido tener relaciones sexuales cuando se está pasando por el periodo de menstruación. Y bueno, eso lo podemos encontrar en el antiguo pacto. Vamos a ver Hechos 16. Pero no es lo mismo el mikvé que el tevilá. El tevilá es una vez para siempre. Y el mikvé se hace ya una vez que uno es apartado para Yahweh, se hace recurrentemente o se hace de vez en cuando para estar limpio de iniquidad y de pecado. Y lo pueden hacer hombres y mujeres el mikvé. Vamos a ver Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo, y el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, Rav Shaul decía. Y cuando fue sumergida y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, vamos a quedarnos hasta el 15. Y cuando fue sumergida y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, ya hemos visto varios ejemplos. El eunuco, por ejemplo, no era israelita, era gentil. Esta mujer tampoco era israelita. El único que sí era judío era Rav Shaul desde nacimiento. A los 8 días fue circuncidado y creció toda la vida estudiando la Torá. Pero estamos viendo aquí ya dos ejemplos de personas que eran gentiles y que creyeron, decidieron obedecer a Elohim. Ya vimos aquí. Dice: el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Porque nosotros no podríamos estudiar la palabra, no podríamos aprender nada, no podríamos entender ni una jota de lo que el Todopoderoso nos tiene que enseñar, o más bien nos quiere enseñar, o tiene para enseñarnos, si Él no abriera nuestro corazón para que pudiéramos entender, porque el entendimiento viene por medio del Ruach HaKodesh. Entonces es Yahweh mismo quien nos permite aprender, quien nos permite escuchar y quien hace hablar a los que nos van a ministrar. O sea, prácticamente Él hace las dos cosas, Él hace todo, pero en este caso, en el proceso de comunicación, Él es el receptor y el emisor. ¿De acuerdo? Y así es como nosotros podemos recibir la enseñanza de la palabra, a través del Ruach HaKodesh, que nos hace oír y que nos habla. Y entonces, una vez que nosotros tenemos un corazón dispuesto a obedecer a Yahweh Sebaot, el Todopoderoso abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, y entonces podemos acercarnos a Él. Y en este caso, hacer el Tevilá, como nos lo está diciendo aquí el verso 15. Y cuando fue sumergida y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón,
entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, el Tevilá testifica dos cosas: arrepentimiento y obediencia a Elohim. Vamos a ver en Hechos 16, el verso 29 al 36. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Aquí estamos viendo lo que sucedió a uno de los guardias que custodiaban la prisión donde estaba Pablo y Silas. Habían sido encerrados porque estaban ministrando en el nombre de Yahshua HaMashiach. Habían sido encerrados y hubo un temblor, hubo un terremoto más bien, y se sacudió la cárcel y se abrieron las puertas de la cárcel, y entonces pudieron salir todos los presos de la cárcel, incluidos Pablo y Silas. Y entonces, cuando este guardia llegó a la prisión y vio que no estaban en sus cárceles, en sus celdas más bien, los prisioneros, tuvo temor por su vida porque sabía que iba a haber repercusiones en su contra, y entonces estaba a punto de matarse. Miren, vamos a ver el verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así es de que si tú, amigo o amiga que te conectas, que es de las primeras veces que te conectas o la primera vez, y tú tienes ganas de ser parte del remanente de Israel, y tú quieres que Elohim, el Elohim de Israel, el Dios de Israel, sea tu Dios, sea tu Elohim, lo puedes hacer siempre y cuando obedezcas la misma instrucción de vida que se le dio al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? No importa si eres del mundo, este carcelero no era israelita. La mujer que hacía vestidos de púrpura no era israelita, Lidia. El eunuco con el que estaba hablando Felipe tampoco era israelita. Ninguno de estos tres personajes era israelita, pero ellos decidieron creer, decidieron apartarse para Yahweh Sebaot, y entonces fueron parte del remanente de Israel. Así es de que si tú quieres ser parte de Israel, en primer lugar debes hacer un arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Debes de vivir en Kedushá, en santidad, ya comprometerte a no cometer ningún pecado, y hacer la liberación demoníaca, comprometerte a obedecer al Todopoderoso, y entonces puedes hacer el Tevilá, que te limpia de toda inmundicia y de todo pecado y te hace nacer de nuevo para Yahshua HaMashiach. Dice aquí, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Adón Yahshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Adón a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida hizo Tevilá, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Elohim. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. O sea, el carcelero se iba a matar en vano, porque al otro día le iban a decir:
suéltalos, déjalos ir. Y no iba a haber repercusiones en su contra, porque de todas maneras iban a ser libres a la mañana siguiente. Entonces, el haber creído le salvó la vida a él y a su familia entera. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Bueno, vamos a la carta de Romanos capítulo 6, verso 4. Entonces, hay que estar bien conscientes de que hay que apartarse completamente de los pecados. El Tevilá es representativo de morir a los pecados, a la antigua vida, y no ser nunca más un pecador. Una vez que alguien hace un Tevilá, muere a la vida pasada, muere a los pecados, y nace de nuevo para Yahshua HaMashiach. Esto es lo que representa el Tevilá: la muerte a los pecados y el nuevo nacimiento para Yahshua HaMashiach. Dice Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por el Tevilá, a fin de que, como Yahshua resucitó de los muertos por la gloria del Abba, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo estamos leyendo. El Tevilá representa ser sepultados juntamente con Yahshua HaMashiach para muerte, para poder tener vida nueva, como Yahshua HaMashiach la tuvo, por la gloria del Abba, del Padre. Entonces es el final de una etapa y el comienzo de una nueva vida. Esto es lo que representa el Tevilá. Por eso es tan importante y por eso es que está incluido en los 12 pasos necesarios para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Bueno, vamos a ver ahora cómo se hace el Tevilá, para que todas aquellas personas que quieran tener vida nueva en Yahshua HaMashiach y ser totalmente libres, aquellos que ya hicieron arrepentimiento, que ya viven en Kedushá, que ya hicieron la liberación demoníaca y que ahora dicen, bueno, ya, ¿qué me falta para poder ser completamente un siervo de Yahweh, un siervo de Yahshua HaMashiach? Bueno, hay que nacer de nuevo, porque no se puede seguir siendo la misma persona y hacer cosas diferentes. Uno tiene que morir necesariamente al pecado y nacer de nuevo para Yahshua HaMashiach, y entonces podemos servirle y adorarlo como él se merece. ¿Cómo se hace el Tevilá? Se hace en un lugar amplio y con la profundidad necesaria para sumergirse por completo de manera vertical y no horizontal. Es decir, nos han enseñado en el cristianismo que el Tevilá se hace de esta manera. Nos ponen así en el agua y nos sumergen así, ¿verdad? Pero no es la manera correcta. ¿Por qué? Porque de esta manera es como duermen los muertos. ¿Sí? Entonces nosotros no hacemos el Tevilá de esta manera, sino lo hacemos así. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que aquí está el agua, ¿sí? Y nosotros hacemos el Tevilá así. Nos sumergimos por completo
y salimos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues tenemos que salir morados. No, no es cierto. No es para tanto, no necesitamos estar 1 minuto, ni 50 segundos, ni 40, ni 30. Basta con que hagamos las cosas bien, de todo corazón y con toda honestidad, y unos 5 segundos, más o menos, y con eso es suficiente. Lo importante es nuestro verdadero compromiso a cumplir con este compromiso que estamos haciendo. Se hace una oración. La oración es: Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, estoy en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach para hacer cumplir tus mandamientos. La mitzvah del Tevilá en el nombre de Yahshua HaMashiach, Omein Beomein. Y decimos: creo que su nombre correcto es Yahweh. Creo que su nombre correcto es Yahshua HaMashiach. Creo que Yahweh es Yahshua. Creo que la Torah es perfecta y para siempre. Creo que el Shabbat es eterno. Y por último podemos decir algo así como: esto es opcional, úsame para cabo de tu nombre. Si es que quieres ser utilizado como el medio para que más almas nazcan para Yahshua HaMashiach, pídele al Todopoderoso en ese momento que te utilice para alcanzar a las almas. Y Él te escucha y te toma la palabra y te lleva a todos los lugares donde hace falta, donde hay sed de la bendita Torah. Y entonces haces tu tevilá, te sumerges, haces tu tevilá, sales, y entonces naces de nuevo para Yahshua HaMashiach. Así es como se hace el tevilá. Ahora, ya dijimos que tiene que ser en una superficie lo suficientemente honda para que puedas sumergirte por completo. ¿Sí? Por completo. Y también, bueno, obviamente de preferencia pues vas a llevar ropa con la que te puedas mojar, una toalla, unas sandalias. Y también vas a necesitar 2 testigos. Eso es muy muy importante. Necesitas 2 testigos que te acompañen, porque en la Biblia se habla mucho del testimonio de 2 o 3 testigos. En este caso son 2 testigos los que necesitamos en ese momento para que hagas tu tevilá. Si no puedes ir con 2 personas, si no tienes quien te acompañe, bueno, tú ve a hacer el tevilá. Ve y haz tu tevilá, y el Todopoderoso va a tomar en cuenta lo que tú estás queriendo hacer, sobre todo que vayas con un corazón dispuesto a obedecerlo. Y entonces el Todopoderoso puede enviar 2 malajim, 2 ángeles por testigos para tu tevilá. Ahora, si no, lo más apropiado es que sea un lugar donde corre el agua, es decir, un río,
el mar. En esos lugares es el lugar más apropiado para hacer tu tevilá. Pero hay muchas restricciones. El mundo en sí no está permitiendo que podamos hacer abiertamente este tipo de cosas importantes. Entonces, si no puedes asistir a un lugar donde corre el agua, como un río, un lago o el mar, puedes hacer tu tevilá en una bañera, en una tina. Solo procura que el agua no esté contaminada, que el agua esté limpia, que no se haya metido antes alguien ahí o que no se hayan lavado los pies o las manos, ni nada de eso, sino que esté limpia el agua. Si es en una alberca, que no se haya metido nadie antes, que no se hagan cosas indebidas en ese lugar. Procura que sea un lugar limpio. Limpio donde solo se utilice para a lo mejor bañarse o algo parecido. Y entonces ahí puedes hacer tu tevilá. Y ya en casos muy extremos que no puedas hacerlo ahí, lo puedes hacer en la regadera. Pero siempre procuremos darle lo mejor al Todopoderoso, porque Él nos da a nosotros lo mejor. No le demos nosotros lo último. No seamos así de, pues ya lo voy a hacer aquí en mi regadera y ya. Y tengo, no sé, a una colectiva y media o a unos 2 kilómetros un río o un agua, pero pues para no salir mejor lo hago en la regadera. Procura hacerlo en el lugar más apropiado. Procura darle siempre lo mejor a Yahweh Sebaot, porque Él nos da a nosotros lo mejor. Él no nos da ni las obras ni los desechos. Él nos da lo mejor de Él. Démosle nosotros también a Él lo mejor de nosotros mismos. Y entonces, este es otro de los pasos necesarios para ser un siervo de Yahshua HaMashiach, para ser un hijo de Elohim. Espero que tengas gozo, que te estés gozando con cada tema que vamos viendo. Ya hemos visto el arrepentimiento, Teshuvah. Ya hemos visto apartarse completamente de los pecados, hacer liberación demoníaca, sacar los anatemas, hacer tevilá, guardar el Shabbat y entrar a los pactos. Ya hemos visto hasta ahora 7 pasos de los 12 para ser un siervo de Yahshua HaMashiach. Entonces, a estas alturas ya debes de tener un entendimiento mucho mayor, porque el Todopoderoso nos abre el entendimiento conforme nos vamos acercando a Él. Así es de que, aleluya por tu vida, bendito es Yahweh Sebaot por tu vida, y que sigan haciendo más almas para cabo de su nombre, Yahshua HaMashiach. El próximo Shabbat vamos a ver el tema de los mandamientos. Nos falta ver el tema de los mandamientos, las fiestas, las Moadim, las fiestas. Vamos a conocer cómo hacer una oración, cómo se hace la oración. Vamos a ver, casi por último, el tema de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y por último, crecer en Kedushá. Estos son los temas que nos faltan, son estos 5 temas: los mandamientos, las fiestas, cómo hacer oración, dar frutos dignos de arrepentimiento y crecer en Kedushá. Así es de que nos vemos primeramente. Yahweh Sebaot nos permita reunirnos, nos preste la vida para reunirnos y seguir compartiendo
con todos ustedes estos hermosos temas porque están sacados de la bendita Torá. Vamos a hacer nuestra oración para dar toda Rabá a Yahweh Sebaot por ese tema y nos despedimos y nos vemos hasta el próximo Shabbat. Toda Gabá Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach, por este hermoso tema. Toda Gabá por enseñarnos, Adón, lo que es el Tevilá. Lo importante que es hacer el Tevilá, qué significado tiene. Y también entendemos que a través del Tevilá tú nos permites nacer de nuevo, Abba. Morir a los pecados y nacer de nuevo para cabo de tu nombre, para servirte y obedecerte correctamente, Abba, como tú nos lo has demandado. Beba Kasha, te pido, Abba, que ayudes a las almas a tener el entendimiento por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, para que hagan el Tevilá, Misahim Be'ahayot, amigos y amigas que se conectan a esa transmisión. Acompáñalos, ayúdalos, dales de tu Ruach HaKodesh para que sepan cómo hacer el Tevilá y lo hagan en tu nombre y nazcan más almas para cabo de tu Shem Gadol, Yahshua HaMashiach. Sea exaltado tu gran nombre, Abba, por siempre y para siempre, Yahweh Sebaot, por los siglos de los siglos y en toda la tierra. Toda Rabá por esta hermosa mañana y por este Shabbat. Omein, Beomein. Bueno, nos vemos el próximo Shabbat. Que tengan un excelente Shabbat Shalom y que el Todopoderoso los bendiga. Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones.